El día en que la mañana entró por la ventana sin pedir permiso y el sonido de los platos al acomodarlos en la cocina parecía más claro que mis propios pensamientos, sentí algo extraño. Como si el mundo hubiera llegado primero y mi interpretación hubiera llegado después, ligeramente retrasada, como una voz que intenta ponerse al día con una imagen. Ejercicio 32. He inventado el mundo que veo. Cuando leí la frase no sentí que estuviera aprendiendo algo nuevo. Sentí que algo muy antiguo en mí estaba siendo descubierto otra vez, como cuando levantas una piedra y debajo ya estaba la forma de la tierra esperando. No era una afirmación filosófica. Era una confesión que el propio ejercicio me invitaba a hacer. He inventado el mundo que veo. No el cielo, no los árboles, no las tazas de café ni las calles de la ciudad. Lo que he inventado es el significado con el que cubro todo eso, la historia silenciosa que la mente escribe antes de que el corazón tenga tiempo de respirar. Mientras acomodaba los cubiertos recordé una sensación que había tenido al leer a Sri Nisargadatta Marajan antes de que yo sea yo soy. No recuerdo la frase exacta, pero sí el golpe de claridad que dejó en mí, antes de que aparezca el mundo que conozco, aparece la conciencia de ser alguien que lo mira. Ese alguien es ya una interpretación. Un punto de vista que nace y enseguida empieza a construir su universo. Entonces comprendí que el ejercicio no me estaba acusando de crear montañas ni ciudades. Me estaba señalando algo mucho más íntimo. La mente fabrica constantemente una narrativa sobre lo que ve, y esa narrativa es el mundo psicológico que luego llamamos realidad. Fue incómodo admitirlo. Porque si el mundo que experimento es en gran parte una invención perceptual, entonces muchas de las cosas que había defendido durante años, mis juicios, mis resentimientos, mis interpretaciones sobre lo que otros hacen o dejan de hacer, quizá no eran hechos, sino historias que mi mente aprendió a repetir hasta que parecieron evidentes. El ego se siente muy seguro cuando puede decir así son las cosas. Pero el ejercicio llega como una pequeña grieta en esa seguridad. El ego respondió enseguida, casi como si se hubiera sentido descubierto. Ten cuidado, dijo con su voz familiar. Si tú inventaste el mundo que ves, entonces todo es ilusorio, todo es inestable, no hay nada firme. Pero algo más silencioso, algo que el curso llama el Espíritu Santo, respondió con una calma que no necesitaba convencer a nadie: si has inventado el mundo que ves, también puedes dejar de sostener las interpretaciones que te hacen sufrir. La diferencia entre ambas voces no estaba en el volumen, sino en la intención. El ego necesita defender su versión del mundo porque su identidad depende de ella. El Espíritu Santo no necesita defender nada, simplemente observa cómo cada interpretación nace y se disuelve. Me vino entonces la memoria visual de una escena de la película Donnie Darko. No por su misterio ni por su atmósfera inquietante, sino por esa sensación que atraviesa toda la historia, la sospecha de que la realidad que creemos sólida puede ser solo una capa delgada sobre otra lógica más profunda. Hay algo en esa película que obliga al espectador a cuestionar si lo que está viendo es realmente lo que está ocurriendo, o si la mente del protagonista está participando en la forma misma del mundo que percibe. Esa sensación se parecía mucho a lo que el ejercicio estaba despertando en mí. Mientras caminaba un poco más tarde por la calle, noté cómo la mente seguía haciendo su trabajo habitual. Un coche pasó demasiado rápido y apareció un pequeño sobresalto. Una persona no devolvió el saludo y la mente sugirió una historia: quizá está molesta conmigo, quizá hice algo mal. Era fascinante observarlo. La escena externa era mínima, casi neutra, pero la mente tenía una velocidad sorprendente para construir significados. En cuestión de segundos había creado un pequeño universo emocional. Ahí entendí algo que Ramana Maharshi insinuaba constantemente en conversaciones con Ramana Maharshi: el problema no es el mundo que aparece, sino la identificación automática con el pensador que comenta cada cosa. Cuando creemos ser ese comentarista, cada pensamiento se vuelve una interpretación obligatoria. Pero si el pensamiento es observado en lugar de obedecido, su poder se vuelve frágil. Eso me recordó también a la serie Fringe, esa historia donde distintos universos parecen coexistir con ligeras variaciones. Lo interesante no es solo la ciencia ficción, sino la idea de que pequeños cambios en la estructura de la realidad producen mundos completamente diferentes.
Caminando por la acera comprendí que la mente hace algo parecido todos los días, cambia ligeramente la interpretación de una escena y de pronto el mismo momento puede sentirse hostil, neutro o pacífico. En ese instante entendí que el ejercicio no me estaba pidiendo negar lo que veo. Me estaba invitando a cuestionar el significado que automáticamente le doy. Porque el mundo que parece atacarme no es simplemente un conjunto de objetos, es una narrativa emocional que la mente proyecta sobre ellos. Volvió entonces a mí una resonancia que había sentido al leer a Bernadette Roberts en El camino sin ego. Ella describe ese momento en que la identidad personal empieza a aflojarse. Y uno descubre que gran parte de lo que llamaba mi experiencia del mundo era en realidad la actividad constante del yo psicológico intentando sostenerse. No es que el mundo desaparezca. Lo que se vuelve transparente es la estructura que lo interpretaba. Mientras seguía caminando, me sorprendí sonriendo por una razón muy simple: si realmente he inventado el mundo que veo, entonces el sufrimiento no está inscrito en la realidad misma. Está en la manera en que la mente la organiza. Y si esa organización puede ser observada, entonces también puede aflojarse. Eso no significa que el ejercicio me haya convertido de repente en alguien libre de interpretaciones. Al contrario. Lo que me regaló fue algo más humilde y más honesto: la posibilidad de notar cuando estoy inventando el mundo que veo. Notar el momento exacto en que un pensamiento se convierte en una conclusión. Notar el instante en que una sensación neutra se transforma en una historia. En la película Mulholland Drive, Sueños, Misterios y Secretos hay una cualidad onírica que siempre me ha intrigado. No se trata solo de confundir al espectador, se trata de mostrar cómo la mente puede entrelazar deseo, memoria y miedo hasta producir una realidad que parece absolutamente coherente mientras ocurre. Algo de esa lógica estaba operando también en mí. Cada día la mente mezcla fragmentos de pasado, expectativas y defensas hasta fabricar un mundo psicológico que parece sólido. El ejercicio 32 no destruye ese mundo de inmediato. Pero coloca una luz muy clara sobre su mecanismo. No dice que el mundo físico desaparezca. Dice que el mundo que nos hiere, el mundo lleno de interpretaciones rígidas, es una invención que hemos aprendido a sostener. Y esa idea, lejos de ser amenazante, empezó a sentirse extrañamente liberadora. Porque si el sufrimiento depende de la interpretación, entonces la paz no depende de que el escenario cambie. Depende de algo más sutil, de la disposición a ver sin la historia automática que la mente intenta imponer. Al regresar a casa, el mismo vaso, la misma mesa y la misma ventana estaban donde siempre. Nada extraordinario había ocurrido en el mundo exterior. Y sin embargo algo se había movido en la forma en que los miraba. No era todavía una comprensión total. Era más bien una pequeña sospecha luminosa. Quizá muchas de las cosas que me habían parecido tan evidentes no eran más que interpretaciones repetidas. Quizá el mundo que había defendido durante años no era más que la historia que la mente sabía contar mejor. Y quizá, solo quizá, si dejaba de insistir en esa historia por un momento, el mundo empezaría a verse distinto. No lo sabía con certeza. Pero por primera vez en mucho tiempo, la mente no tenía tanta prisa por explicar nada. Y esa pausa, pequeña pero real, se sentía como el comienzo de algo. Principio del formulario. Final del formulario. El sol ya estaba alto y el ruido cotidiano de la calle parecía haberse vuelto más espeso. Me sorprendí mirando a una persona que discutía por teléfono mientras caminaba frente a mí. No escuchaba exactamente lo que decía, pero su gesto era claro: ceño fruncido, hombros tensos, pasos rápidos. Durante un instante sentí esa reacción automática que todos conocemos, esa pequeña corriente interior que empieza a construir una historia: seguro tiene un problema, alguien lo ha tratado mal, algo está saliendo mal. Y en ese mismo instante recordé lo que había leído por la mañana. No como una teoría. Como una pregunta incómoda que seguía flotando dentro de mí. He inventado el mundo que veo. Entonces ocurrió algo curioso. En lugar de seguir ampliando la historia sobre aquella escena, me detuve un momento en silencio. No físicamente, sino por dentro. Observé cómo la mente estaba trabajando con la rapidez de un guionista experimentado,
una mirada, un gesto, un tono imaginado, y ya estaba listo el argumento completo de la situación. Pero ¿y si ese argumento no era la realidad? ¿Y si era simplemente la forma en que mi mente organiza lo que percibe para sentirse segura? Mientras seguía caminando, esa pequeña pregunta empezó a abrir espacio dentro de mí. No un espacio dramático, sino uno muy sencillo, el espacio entre lo que ocurre y lo que digo que ocurre. Recordé entonces algo que había leído tiempo atrás en conversaciones con Ramana Maharshi. No era una frase concreta lo que volvió, sino la sensación que dejan sus palabras cuando uno las lee despacio. Ramana insistía una y otra vez en mirar hacia el que observa. No hacia el objeto observado, sino hacia el observador. ¿Quién es el que interpreta? ¿Quién decide qué significa lo que está pasando? Esa pregunta empezó a moverse dentro de mí como una llave silenciosa. Porque si el ejercicio del día decía que he inventado el mundo que veo, entonces lo verdaderamente importante no era el mundo, sino el lugar desde el cual lo estoy mirando. El ego respondió de inmediato. Eso es absurdo, dijo con esa voz tan convincente que siempre parece ser la mía. El mundo es el que es. Las personas hacen cosas, las situaciones ocurren, y tú reaccionas a ellas. No puedes inventar lo que está pasando. Pero algo más tranquilo, algo que no tenía prisa por ganar la discusión, dejó caer otra posibilidad. Tal vez no inventas los eventos. Pero sí inventas el significado que decides creer. La diferencia era sutil y enorme al mismo tiempo. Un coche pasa demasiado rápido. Eso es un hecho. La mente dice, la gente es irresponsable. La emoción responde, irritación. Una persona no responde un mensaje. Eso es un hecho. La mente dice, me está ignorando. La emoción responde, rechazo. En cada escena cotidiana, el mundo exterior ofrece estímulos simples, pero la mente añade una capa de interpretación que luego confundimos con realidad. Mientras caminaba pensé en una escena de la película Danny Darko. Hay algo profundamente inquietante en esa historia porque el protagonista vive en un universo donde los acontecimientos parecen tener una lógica que escapa a la comprensión inmediata. El espectador empieza a sospechar que la realidad que observa el personaje está siendo moldeada por algo interno, por una percepción que altera el orden de los hechos. No hace falta entender toda la trama para sentir esa intuición, lo que creemos sólido puede estar atravesado por la mente que lo percibe. Algo parecido ocurre en nuestra vida diaria, aunque de forma mucho más silenciosa. La mente organiza la experiencia de acuerdo con sus recuerdos, sus miedos, sus deseos. Y poco a poco termina viviendo dentro de esa organización como si fuera el mundo mismo. Eso me recordó también una reflexión que me había impresionado cuando leía a Sri Nisargadatta Marajan antes de que yo sea yo soy. Él hablaba de algo que está antes de la identidad personal, antes incluso de la conciencia de ser alguien. Cuando lo leí por primera vez me pareció abstracto. Pero ese día comenzó a sentirse concreto. Porque si hay algo en mí anterior a la historia que cuento sobre el mundo, entonces también hay algo anterior al mundo psicológico que construyo con mis interpretaciones. El ego necesita creer que su versión del mundo es la correcta. Porque si esa versión se tambalea, también se tambalea la identidad que depende de ella. Pero el Espíritu Santo, ese nombre que el curso da a la interpretación amorosa, no intenta destruir el mundo ni defender otro. Simplemente señala el lugar donde la mente añadió significado sin darse cuenta. Esa tarde entendí que el ejercicio no me estaba pidiendo que me volviera indiferente a lo que ocurre. Me estaba invitando a algo mucho más profundo, reconocer cómo participo en la forma que toma mi experiencia del mundo. Mientras caminaba de regreso, me vino a la mente una escena de la película Mulholland Drive, Sueños, Misterios y Secretos. No por su complejidad narrativa, sino por la forma en que esa película juega con la frontera entre sueño y realidad. Hay momentos en que el espectador deja de saber si está viendo lo que realmente ocurre o lo que la mente de los personajes necesita creer. Esa sensación es inquietante porque rompe nuestra confianza en la interpretación automática. Y eso mismo estaba haciendo el ejercicio conmigo. No estaba cambiando el mundo. Estaba cambiando la forma en que yo participaba en él. En casa, al caer la tarde, abrí la ventana y dejé entrar el aire fresco.
El mismo barrio de siempre, los mismos sonidos, las mismas personas caminando por la acera. Nada había cambiado realmente. Pero algo en la manera de mirar se había vuelto más ligero. Porque si he inventado el mundo que veo, entonces el mundo que me hiere no es tan sólido como parecía. Es una interpretación sostenida por hábitos mentales muy antiguos. Y si esos hábitos pueden observarse, entonces también pueden aflojarse. No fue una revelación espectacular. Fue más bien una especie de descanso interior. La sensación de que no necesito creer cada pensamiento que aparece para explicar el mundo. La sensación de que entre lo que ocurre y lo que digo que ocurre existe un pequeño espacio de libertad. Y mientras el día comenzaba a inclinarse hacia la tarde, entendí que el verdadero trabajo del ejercicio no era convencerme de una idea nueva. Era enseñarme a mirar de nuevo cada escena cotidiana. Como si todavía no supiera exactamente lo que significa. Principio del formulario. Final del formulario. La casa se quedó en silencio después de que el último sonido del día se disolviera, los pasos, el agua en la cocina, el eco lejano de un coche pasando por la calle. Me quedé sentado sin hacer nada especial. No estaba buscando una conclusión. Tampoco una comprensión brillante. Era más bien ese tipo de cansancio suave que llega cuando uno ha estado observando su mente durante todo el día y de pronto ya no tiene ganas de seguir discutiendo con ella. La habitación estaba apenas iluminada por una lámpara pequeña, y el reflejo tenue sobre la mesa me recordó algo que había estado flotando dentro de mí desde la mañana. No como una frase intelectual, sino como una sensación que regresaba una y otra vez. He inventado el mundo que veo. Durante el día esa frase había sido casi un desafío. Una especie de espejo incómodo donde podía ver cómo la mente organiza cada escena de acuerdo con su historia personal. Pero en ese momento, al caer la noche, la frase dejó de sentirse acusadora. Empezó a sentirse más bien como una puerta abierta. Porque si realmente he inventado el mundo que veo, entonces el mundo que parecía atacarme durante tantos años quizá nunca tuvo ese poder por sí mismo. Tal vez el poder estaba en la interpretación que yo defendía con tanta convicción. Mientras respiraba despacio, recordé algo que había sentido al leer a Srini Sargadatta Marajan antes de que yo sea yo soy. No fue una frase literal lo que apareció en mi memoria, sino la claridad con la que él señalaba algo anterior a toda experiencia personal. Antes de que aparezca la identidad, antes de que la mente diga yo, existe simplemente la conciencia de ser. Una presencia sin historia. Sentado en silencio, comprendí que el ejercicio del día apuntaba exactamente hacia ese lugar. El mundo que invento no es el mundo que aparece a la conciencia pura. Es el mundo que aparece cuando esa conciencia se identifica con una historia personal y empieza a interpretarlo todo desde ahí. En ese momento me di cuenta de algo muy simple. El mundo que me ha preocupado durante tantos años es el mundo que existe dentro del relato del personaje que creo ser. No el mundo que existe antes de ese relato. La diferencia parecía pequeña, pero al sentirla con el cuerpo se volvió enorme. El ego reaccionó inmediatamente, como lo había hecho durante todo el día. Si sueltas tus interpretaciones, dijo con su lógica familiar, perderás el control. Necesitas entender lo que ocurre, necesitas clasificarlo, necesitas decidir si es bueno o malo. Pero esa noche la voz del Espíritu Santo no respondió con argumentos. Respondió con silencio. Un silencio extraño, profundo, casi luminoso. En ese silencio apareció otra resonancia que alguna vez me había tocado al leer a Ramana Maharshi en conversaciones con Ramana Maharshi. Él decía que la mente crea el mundo cuando surge el pensamiento yo soy el cuerpo. En el instante en que esa identificación aparece, todo lo demás se organiza alrededor de ella, mis problemas, mis expectativas, mis historias, mis juicios. Pero si esa identificación se vuelve transparente por un momento, el mundo que parecía tan sólido pierde parte de su gravedad. No desaparece. Simplemente deja de ser el centro. Mientras estaba sentado allí, vino a mi memoria una escena de la película Mulholland Drive, Sueños, Misterios y Secretos. Hay algo en esa película que siempre me ha impresionado.
La forma en que el relato se pliega sobre sí mismo hasta que el espectador ya no puede distinguir completamente entre lo que ocurre y lo que la mente de los personajes necesita creer. No es un truco narrativo, es casi una metáfora de la mente humana. Porque nosotros hacemos algo parecido todos los días. La mente mezcla recuerdos, expectativas y temores hasta producir una versión coherente de la realidad. Y después vive dentro de esa versión como si fuera el mundo mismo. Pero esa noche, sentado en silencio, algo empezó a sentirse diferente. No era que el mundo hubiera cambiado. Era que la urgencia de interpretarlo todo se estaba debilitando. Por primera vez en mucho tiempo, las cosas podían simplemente aparecer sin que la mente tuviera que explicar inmediatamente qué significaban. La lámpara seguía iluminando la mesa. La ventana reflejaba una parte oscura del cielo. El aire de la noche entraba despacio. Y todo eso estaba allí antes de que cualquier pensamiento dijera lo que era. Recordé entonces algo que Bernadette Roberts describía en El Camino sin ego. Ella hablaba de un momento en el que el centro desde el cual interpretamos la vida empieza a desvanecerse y uno descubre que la realidad no necesita ser sostenida por el esfuerzo constante de la mente. No es que el mundo desaparezca. Es que la estructura que lo interpretaba pierde su protagonismo. Sentado allí, comprendí que el ejercicio 32 no era una afirmación para repetir durante el día como una fórmula. Era una invitación a mirar con honestidad. He inventado el mundo que veo. No como un error que deba castigarse, sino como un hábito que puede observarse. Y al observarlo con suficiente calma, algo inesperado ocurre. La mente empieza a soltar su necesidad de tener razón. El mundo deja de sentirse tan pesado. La interpretación deja de sentirse obligatoria. Y en ese pequeño espacio aparece algo muy parecido a la paz. No una paz espectacular. Una paz sencilla. La paz de no tener que defender cada pensamiento que aparece. La paz de no tener que reaccionar inmediatamente a cada escena. La paz de permitir que la experiencia sea lo que es antes de que la mente la convierta en historia. Respiré despacio. No había nada que resolver en ese momento. Nada que concluir. El ejercicio del día no había terminado realmente. Había abierto una grieta en la forma habitual de mirar. Una grieta suave. Silenciosa. Pero suficiente para dejar pasar un poco más de luz. Y mientras la noche continuaba su propio ritmo afuera de la ventana, comprendí que quizá el verdadero propósito de estas lecciones no es enseñarnos algo nuevo sobre el mundo. Quizá es recordarnos algo que siempre estuvo aquí. Que antes de la interpretación. Antes de la historia. Antes del pensamiento que dice yo. Hay una presencia tranquila que no necesita inventar nada para estar en paz. Y al sentir eso por un momento, aunque fuera apenas un instante, entendí que el ejercicio no estaba pidiendo que cambiara el mundo. Solo estaba señalando con paciencia dónde empieza la libertad. Justo en el lugar donde dejamos de insistir en que nuestra interpretación es la realidad. Y entonces el pensamiento se detuvo un poco. La respiración se volvió más suave. Y el silencio, por un momento, pareció suficiente.